Entonces, un repaso rápido. Nos quedamos en el último resultado del capítulo de vectores, que era la actividad 1.26, y se trataba de utilizar un ejercicio que les resumí ayer para hallar el área del paralelogramo. Entonces, la idea es, la idea hoy es ya finalmente resolver el problema, y una de las cosas que les conté ayer es que el ejercicio al que hace referencia el ejercicio al que hace referencia la actividad nos da dos vectores, ¿no? El vector B y por otro lado nos da el vector W. Entonces tenemos estos dos vectores y el ejercicio lo que dice, literalmente, es que si uno se fija en el paralelogramo que tiene como lados consecutivos a estos dos vectores, entonces el área que acabo de sombrear de amarillo se calcula haciendo lo siguiente, o sea, el área de esta figura es igual a la longitud o la magnitud o la norma del producto vectorial de estos dos vectores B y W. Entonces, como les comentaba, en realidad la fórmula del ejercicio 1.22 únicamente aplica para aquellos paralelogramos que tienen al origen como uno de sus vértices. Y les comentaba que en el caso que tenemos nosotros, en la actividad 1.26, los vértices del paralelogramo, ninguno de ellos es el origen. Entonces, la idea aquí es pensar el asunto de la siguiente forma. O sea, tal y como intenté explicar la vez pasada, vamos a pensar esto de manera general, porque de hecho algunos de los ejercicios que aparecen en la lista de problemas y que son de los que se van a evaluar en el cuarto parcial, plantean problemas de este estilo, es decir, tú me das, bueno, nosotros les damos los vértices de un paralelogramo ABCD, ¿no? Entonces tenemos estos vértices del paralelogramo y para estos vértices del paralelogramo puede suceder que ninguno de los 4 puntos, o sea que ni A, ni B, ni C, ni D, resulten ser el origen, ¿no? Entonces estos, digamos, este paralelogramo que está pintado aquí en pantalla, la idea es que está flotando en el espacio, o sea, uno podría pensar que, nada más para ilustrar las cosas, podríamos pensar que los ejes cartesianos, o sea, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, se encuentran, digamos así, ¿no? Y que aquí está naturalmente el origen del sistema de coordenadas. Y el paralelogramo está flotando allí en el espacio de 3 dimensiones. Y repito, ninguno de sus 4 vértices resulta ser el origen. Entonces, la idea aquí es tomar este paralelogramo, que no tiene ningún vértice en el origen, tomar este paralelogramo y moverlo de tal manera que, o sea, trasladarlo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en su teléfono celular, ¿no? Entonces, su teléfono celular, la pantalla de su teléfono celular se podría pensar como un rectángulo, y un rectángulo es un caso particular de paralelogramo. Entonces, imagínense que su teléfono está puesto sobre la mesa, ¿no? Y que por alguna razón desean poner el teléfono en el piso. Entonces, lo que harían sería tomar el teléfono y hacerlo descender hacia el piso. Entonces, una imagen de ese estilo quiero que tengan en mente con esta ilustración. Tengo el paralelogramo que se encuentra, digamos, para fines de la ilustración, sobre el piso. El piso es el plano XY. Y lo que quiero hacer es tomar este paralelogramo, piensen de nuevo en la pantalla de su teléfono, y hacer que este paralelogramo vaya y descienda hacia el piso, de tal manera que uno de los vértices sea ahora el origen. Entonces, ¿cuál es el paralelogramo? O sea, en resumen, ¿cuál es el paralelogramo del que estoy hablando? Bueno, si a los 3 vértices, perdón, si a los 4 vértices de este paralelogramo les resto el vector A, entonces va a resultar que A menos A va a dar como resultado el origen.
Al vector B, si le resto A, me va a dar el vector B menos A. Al vector C, si le resto A, me va a dar el vector C menos A. Y al vector D, si le resto A, me va a dar el vector D menos A. Y entonces, lo que tengo en mente es que esta resta, o sea, tomar A y restar A, pues me va a devolver el origen. Y si yo tomo el vector D y le resto A, pues entonces lo que obtengo es el vector D menos A. Si al vector C le resto el vector A, pues entonces lo que obtengo es C menos A. Y si al vector B le resto A, entonces voy a obtener el vector B menos A. Y entonces la idea con la que quiero que nos quedemos es que este nuevo paralelogramo es el equivalente a haber tomado el paralelogramo de allá arriba, ¿no? Que se encontraba flotando en el espacio, restarle a todos, a los 4 vértices del paralelogramo el vector A, y entonces llegar a este nuevo paralelogramo que está allí. Pero las áreas son idénticas, o sea, piensen por ejemplo en el ejercicio de tomar su celular de la mesa y colocarlo en el piso. Ese cambio, ¿no? O sea, esa traslación, ese traslado del celular de un lugar a otro, no hace que cambie el área de la pantalla de su celular. Entonces, determinar el área del paralelogramo que está flotando en el espacio es exactamente lo mismo que calcular el área del paralelogramo que se encuentra trasladado. O sea, si comenzamos con el paralelogramo de negro, calcular el área del paralelogramo de negro es exactamente lo mismo que calcular el área del paralelogramo con la orilla roja, por este fenómeno de la traslación, ¿no? Lo único que hice fue tomar, estaba sobre el escritorio y lo que hice fue trasladarlo hacia el piso, ¿no? Y entonces, la ventaja de hacer esto es que, aunque no son el mismo paralelogramo, el paralelogramo ABCD no es lo mismo que el paralelogramo origen, B menos A, C menos A, D menos A, o sea, el negro y el rojo no son la misma cosa. Aunque no son la misma cosa, sí tienen la misma área. Y de eso nos vamos a aprovechar para calcular el área del paralelogramo negro, ¿no? Entonces, en otras palabras, la forma en la que vamos a utilizar el ejercicio 1.22 es como sigue. Por este razonamiento, el área del paralelogramo ABCD es igual, no son el mismo paralelogramo, pero sí tienen la misma área, ¿no? ABCD es igual al área del paralelogramo rojo, pero en el área del paralelogramo rojo ya puedo utilizar directamente el ejercicio 1.22 porque uno de sus vértices ya es el origen, entonces sería uno de sus lados, que es D menos A, producto cruz, con B menos A, porque eso sería la otra área, entonces hago el producto cruz, o sea, tal y como lo expliqué al principio, ¿no? Si yo tengo dos vectores, y estos dos vectores forman un paralelogramo con vértice en el origen, con uno de sus vértices en el origen. Entonces, el área de dicho paralelogramo resulta ser el producto cruz, perdón, resulta ser la magnitud del producto cruz de estos dos vectores. Entonces, esa es la fórmula que estoy utilizando acá. Hago el producto cruz de estos dos, y a continuación mido cuál es la norma de esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, o sea, vamos a utilizar, aunque no lo voy a hacer explícito, la idea es que el procedimiento que está detrás de la resolución de la actividad es utilizar eh, utilizar la traslación y luego el producto cruz y todo lo demás, ¿no? Para determinar cuál es el área de este paralelogramo. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? O sea, sí queda claro que si me dan un paralelogramo con 4 vértices, no necesariamente en el origen, entonces lo único que tengo que hacer es restar uno de los vértices para hacer la traslación al origen. Y entonces las áreas no cambiaron, así que puedo medirlo de esta manera. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Ninguna pregunta? ¿Se ve bien? Bueno, entonces pues vamos a resolver ya la actividad, la actividad que les he mencionado. Denme un segundo, tengo que mover una cosa aquí en mi casa, no se vayan.
Listo, ya quedó. Muchas gracias. Una disculpa por la espera. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Una de las primeras cosas que hay que notar es, bueno, aquí están los 4 puntos. Entonces, le voy a poner nombre a los 4 vértices del paralelogramo. Voy a utilizar las letras P, Q, R y S, ¿no? Para hablar de, este, de las orillas del paralelogramo. Entonces, en otras palabras, ya vamos a resolver a resolver la actividad. Entonces, esta sería la solución. La actividad 1.26. Pues tal y como les dije, voy a llamarle P al primero de los puntos, y el primero de los puntos es menos 1, 3, 2. Le voy a llamar Q a 5, 0, 3. Le voy a llamar R a el 1, 6, 1. Y le voy a llamar S al punto cuyas coordenadas son 3, menos 3 y 4, ¿no? Ahora, en este ejercicio no hay ninguna garantía de que el orden en el que aparecen los puntos sea necesariamente el orden en el que aparecen los vértices. En otras palabras, suena tentador pensar que el paralelogramo que nos están dando se ve así, ¿no? Que este es P, que este es Q, que este es R y que este es S, ¿no? O sea que en efecto, conforme van apareciendo los vectores, vamos obteniendo, conforme van apareciendo los vectores, vamos obteniendo los vértices del paralelogramo. Entonces suena tentador pensar que el diagrama que tenemos es un diagrama de este estilo, pero en principio no hay ninguna certeza de que el orden de los puntos coincida con el orden en el que van a aparecer los vértices. Entonces, en estas circunstancias, una de las cosas que hay que hacer es verificar que la cosa en efecto se ve de esta manera. ¿Y cómo verificamos que esto se ve de esta manera? Bueno, pensemos en que si este fuera el dibujo correcto, entonces al hacer la traslación de la que les platiqué hace unos momentos, el paralelogramo que obtendríamos sería, digamos, Q menos P, aquí quedaría R menos P, y aquí quedaría S menos P, ¿no? Entonces tendría yo, o sea, si el dibujo fuera PQRS, como aparece en la parte superior, su correspondiente traslación al origen tendría por vértices a el origen, a Q menos P, a R menos P y a S menos P. Entonces, en particular, estaría sucediendo que el vector S menos P, ¿no? y este otro vector, tendrían que ser un par de vectores paralelos. Bueno, es que vamos a dejarlo de esta manera, porque a lo mejor así nada más se complica más el diagrama. A ver, lo que estoy tratando de decir acá es lo siguiente, ¿no? Si este fuera el paralelogramo, entonces una de las cosas que tendríamos sería que, por ejemplo, el vector S menos P, que gráficamente se vería como ese vector rojo que acabo de pintar, tendría que ser paralelo al vector R menos Q. O sea, tendría yo que estos dos vectores, que no están anclados en el origen, nada más lo estoy pintando así. Entonces, si el diagrama fuera correcto, entonces una de las cosas que tendría sería que el vector, estos dos vectores son paralelos, y además, no solo eso, sino que otra cosa que tendría es que el vector Q menos P, que es este vector de amarillo que estoy pintando acá, tendría que ser paralelo al vector R menos S, ¿no? Entonces, como es un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, y que los lados sean paralelos, lo que quiere decir es que las diferencias de vectores que acabo de describirles son paralelas. Entonces, la pregunta de si el diagrama es correcto se traduce en esta pregunta. O sea, ¿es cierto que el diagrama de arriba es correcto? Es exactamente la misma pregunta que, ¿es cierto que, por ejemplo, el vector Q menos P es paralelo al vector R menos S? Y es cierto que el vector S menos P es paralelo
al vector R menos Q. En otras palabras, los vectores amarillos deben de ser paralelos y los vectores rojos también deben de ser paralelos, ¿no? Entonces, pues para saber si tenemos el diagrama correcto, entonces para saber si PQRS es en efecto el diagrama correcto, habría que responder a esta pregunta. ¿Es cierto que estos dados son paralelos, ¿no? Y entonces tenemos una forma, o sea, la idea es que aquí hay una forma fácil de responder a esto, porque nuestro criterio de paralelismo entre vectores es bastante sencillo, simplemente ser múltiplo escalar. Simplemente ser múltiplo escalar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Q menos P y con R menos S. Vamos a ver si esos dos son o no son paralelos. Y entonces, tal y como pueden ver, ahí se ven arriba los puntos P, Q, R y S, ¿no? Las coordenadas. Si yo hago Q menos P, entonces sería una diferencia de coordenadas, ¿no? Sería, gracias, Raúl. Si yo hago la diferencia de coordenadas, Q menos P sería 5 menos menos 1, y eso daría como resultado 6. 0 menos 3, eso da menos 3, y 3 menos 2 da como resultado 1. Entonces Q menos P, lo pueden ver con los cuentitos de arriba, bueno, con los vectores de arriba. Q menos P es el vector 6 menos 3, 1. Y el vector R menos S, pues ahí están los vectores R y S, entonces a R le quito S y 1 menos 3 da como resultado menos 2, y luego 6 menos menos 3, eso da como resultado 9, y 1 menos 4 produce como resultado menos 3. Y entonces, Ricardo en el chat dice que al hacer un paralelogramo no solo deben ser paralelos, sino que tienen que ser iguales. Entonces, la definición, Ricardo, la definición de paralelogramo es que los lados opuestos son paralelos entre sí. Y de allí se puede demostrar que entonces los lados van a medir lo mismo, porque si no tienes paralelismo, o sea, el paralelismo entre lados opuestos es suficiente para que los lados midan lo mismo. ¿Sí me di a entender, Ricardo? Bueno, en lo que Ricardo responde, vamos a... Ah, sí, dice que sí, muy bien. Entonces sí, o sea, en efecto, los lados van a medir lo mismo, pero eso es consecuencia de que los lados sean paralelos. Entonces, ¿qué entiendes tú por el regreso, Gilberto? Que si los lados opuestos miden lo mismo, entonces, bueno, sí, cada par de lados miden lo mismo, entonces son paralelos. Sí, perdón por la duda, pero sí. O sea, si tienes un cuadrilátero con lados opuestos congruentes, entonces sí, los lados opuestos también son paralelos. Sí, muy bien, Gilberto. Y luego Luis Enrique escribió esta implicación, pero no entiendo qué significa. ¿Te molesta aclarar? Ah, dice Gilberto, ok, muy bien, ajá. Entonces, Luis Enrique, ¿estás comentando o estás preguntando? Sí, me refiero a que, o sea, que sean paralelos implica que miden lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ah, a eso te referías. Muy bien. Sí. Entonces, era Gracias. comentario. Sí, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra cosa? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto. Y una de las, bueno, entonces, como podrán ver, los vectores no son paralelos, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiéramos argumentar que estos son paralelos, tendría que multiplicar por 3, o sea, multiplicar por 3 la primera coordenada, perdón, multiplicar por menos 3 la primera coordenada, da como resultado o sea, si yo quiero obtener 6, ¿no? ¿Quién sería el escalar? Tendría que multiplicar este menos 2 por menos 3 para que se volviese 6, pero al multiplicar menos 3 por 9 lo que obtengo es menos 27 y menos 27 no es 3. Y entonces, lo que funciona para la primera coordenada ya no funcionó para la segunda, y con eso basta para concluir que en este caso Q menos P no es paralelo a R menos S.
Sí, sí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Entonces, como estos dos vectores no son paralelos, eso quiere decir que el diagrama que tenemos arriba no es el bueno. O sea, la respuesta a este es el diagrama es negativa, ¿no? O sea, los puntos están desordenados en el sentido de que no van recorriendo los vértices del paralelogramo en el sentido adecuado. Y eso se acaba de comprobar porque por estas cuentas. Entonces, ¿qué otras opciones hay? ¿No? O sea, ¿de qué otras maneras podemos acomodar los vértices del paralelogramo? Por ejemplo, voy a ponerles letras, ¿no? Entonces, una posibilidad es que tengamos esto, ¿no? Que sea P, R, Q y S. Esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que los vértices de nuestro paralelogramo se vean así, por ejemplo, P, R, S y Q. Esta es una posibilidad distinta a la que ya analizamos y rechazamos, ¿no? Por la falta de paralelismo. Y una posibilidad más, ¿no? Es que tengamos este paralelogramo y que sean, por ejemplo, P, Q, S y R, ¿no? O sea, entonces tenemos estas otras tres posibilidades de acomodar los vértices y la duda, o sea, la duda que tenemos es cuál es, ¿no? O sea, ya descartamos que sea de esta manera, ¿no? PQRS, no se da, pero ¿qué tal PRQS? Es una posibilidad. ¿O qué tal PRSQ, que sería el hechizo B? ¿O qué tal PQSR, ¿no? ¿Cuál de estas tres? Y la única herramienta que tenemos para verificar cuál de estas tres pues es justamente el paralelismo de los lados opuestos, ¿no? Entonces, vamos a analizar uno por uno cuál de estos, y en cuanto sepamos, y en cuanto tengamos el doble paralelismo del que hemos estado hablando, pues ya sabremos, cómo funciona, ¿no? O sea, ya sabremos cuál de estos diagramas es el bueno. Entonces, el asunto es pues vamos a ir en orden, ¿no? Entonces vamos a intentar con el inciso A. Y para intentar con el... no, vamos a ver qué. Vamos a intentar con el inciso B, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer el inciso B, o sea, voy a saltarme el A, y ya si no funciona, regresamos al A. Sospecho que es el B. Entonces vamos a intentar con el inciso B, ¿no? Entonces la pregunta ¿es el inciso B el bueno? Entonces, para responder a si el inciso B es el bueno, vamos a pensar vamos a pensar estas diferencias, ¿no? O sea, vamos a pensar en R menos P, ¿no? Ese es el lado de abajo, y vamos a compararlo con S menos Q. Entonces, R menos P, aquí están los vectores, ¿no? Entonces, si ustedes hacen R y le restan P, 1 menos menos 1 es 2, 6 menos 3 es 3, y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, R menos P queda 2, 3 y menos 1, ¿no? Según las cuentas. Y S menos Q, lo puse al revés, ¿verdad? Sería que R menos P, no, R menos P y S menos Q. Entonces, S menos Q, ¿dónde estás? S menos Q sería 3 menos 5, eso da menos 2, menos 3 menos 0, eso es menos 3, y 4 menos 3, eso es 1. Entonces, aquí abajo queda menos 2, menos 3 y 1, ¿no? Y entonces, fíjense que estos dos sí son paralelos. O sea, de aquí lo que sacamos es que R menos P resulta ser paralelo a S menos Q, porque lo único que tengo que hacer es tomar el vector de abajo, multiplicarlo por menos 1, y eso me devuelve el de arriba, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estos dos lados, eso quiere decir que si yo hago R menos P, entonces este lado de aquí abajo resulta ser paralelo a este lado de aquí arriba, ¿no? Perdón, estábamos en el inciso de ellos, sigo obsesionado con el inciso A, pero ese no es el que estamos analizando. Es esto, si hago S menos Q,
y hago R menos P, entonces esos dos lados son paralelos. Naturalmente aquí me equivoqué porque puse S menos Q, pero en realidad esto se puede corregir rápido. Una disculpa, aquí debía haberlos puesto en el orden en el que aparecen en el diagrama, ¿no? Entonces, R menos P y S menos Q, entonces aquí quedaría 2, menos 3, 2, 3 y menos 1, ¿no? ¿Sí se entendió el cambio? ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Y entonces ya tenemos que los lados que están marcados de rojo, esos dos son paralelos, ¿no? O sea, el lado R menos P y el lado S menos Q, esos son paralelos, pero no basta con eso porque tal y como intenté explicarlo, también debemos tener que estos dos lados son paralelos, los que están pintados de amarillo. ¿Cuáles son esos dos lados? Bueno, los dos lados son, por ejemplo, Q menos P y S menos R, ¿no? Entonces, voy a hacer esos dos, ¿no? O sea, voy a hacer Q menos P y voy a hacer S menos R y a ver qué pasa. Q menos P y S menos R. Entonces voy a hacer Q menos S y voy a hacer S menos R. Entonces, ¿quién es Q menos S? Bueno, aquí están los vectores, ¿no? Aquí están Q y S. Entonces, si quieren, lo anoto aquí de otro color para que después lo copiemos. Entonces, Q menos S sería 5 menos 3, eso es 2. 0 menos menos 3, eso da 3. Y 3 menos 4, eso da como resultado menos 1, ¿no? Y ese sería Q menos S por un lado. Y por otro lado, ¿quién sería S menos R? No, ¿qué estoy haciendo? Q menos S ya lo hice, ¿verdad? No, perdón. No sé qué me está pasando. Ya lo hice. A ver, va. Perdón por la confusión. A ver, entonces estamos con el diagrama del inciso B. Y los lados de rojo son R menos P y S menos Q. Y esos ya quedaron. Pero ahora la pregunta es con los lados de amarillo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los lados de amarillo? Los lados de amarillo son Q menos P y S menos R. Entonces, aquí lo escribí completamente mal. Una disculpa. Los lados amarillos son Q menos P y S menos R. Entonces, aquí hago Q menos P y S menos R. Ajá. Y entonces, para hacer esta, para hacer esta diferencia, ¿no? La diferencia de Q menos P y S menos R, lo que hago es, ahora sí, voy para acá, y voy a calcular quiénes son los lados amarillos. Entonces, por ejemplo, Q menos S, sí estoy haciéndolo bien, ¿no? No estoy haciéndolo bien. Q menos P, ese es el lado que quiero calcular, entonces, Q menos P sería tomar Q y restarle P, entonces sería 5 menos menos 1, eso da 6, 0 menos 3, eso da menos 3. Creo que se lo había calculado, ¿no? Sí, aquí está. Q menos P es 6 menos 3, 1, y ahí está, Q menos P y S menos R. Sí, ya los tenía calculados, perdón. Qué lío. A ver, va. Ya hice la cuenta de cuánto valen Q menos P y cuánto vale, bueno, ya hice la cuenta de Q menos P. Ahí en el primer renglón de pantalla, Q menos P es 6 menos 3, 1. Entonces, Q menos P es el vector 6 menos 3, 1. Ese es el vector. Y S menos R es el negativo de R menos S. Entonces, lo único que tengo que hacer es fijarme en R menos S y cambiar todos los signos. Ya no tengo que hacer la resta. Entonces, quedaría 2 menos 9 y 3. Entonces, aquí quedaría 2 menos 9 y 3. Y de aquí lo que se saca es que Q menos P no es paralelo a S menos R. Y entonces, eso quiere decir que los lados amarillos no son paralelos, y como los lados amarillos, que son opuestos, no son paralelos, entonces podemos desechar el inciso B como posible diagrama. Sí me di a entender. O sea, para que el inciso B fuese el correcto,
tendría que haber sucedido que los lados opuestos son paralelos entre sí. Y los primeros dos lados sí son paralelos entre sí. Ahí están R menos P y S menos Q, esos sí son paralelos entre sí. Pero los segundos lados, que son Q menos P y S menos R, esos ya no son paralelos. Fue la cuenta que apareció acá. Como esos ya no son paralelos, entonces el diagrama del inciso B falla. Ajá. Entonces, ¿sí se entendió esto o hay alguna pregunta? Entonces, como este falló, vamos a intentar ahora sí el inciso A. Entonces, ¿cómo sería el inciso A? Pues de nuevo tengo lados opuestos y quiero que estos lados opuestos terminen siendo paralelos. Entonces, vamos a comenzar con los rojos. Entonces, los rojos son R menos P y Q menos S. Entonces, vamos a pensar, vamos a hacer las cuentas de quiénes son R menos P y Q menos S. Entonces, R menos P, ese ya lo tenemos calculado ahí arriba, es el 2, 3, menos 1. Y el otro, R menos P, y el otro es Q menos S. Y Q menos S, eso es simplemente cambiarle de signo acá, y entonces quedaría menos 2, menos 3 y 1, ¿no? Y entonces, en efecto, estos dos van a resultar ser paralelos. Y la otra cosa que hay que hacer es pensar en estos lados amarillos. Entonces, ¿cómo son esos lados amarillos? Bueno, son S menos P y Q menos R. Entonces, ¿quiénes son S menos P y Q menos R? Entonces, S menos P sería ¿qué vector? Y Q menos R sería ¿qué vector? ¿No? Entonces, fíjense, Q menos R es un vector que ya calculé, ¿no? No, eso no lo he calculado, ¿no? No. Entonces, vamos a calcular S menos P y vamos a calcular Q menos R. Entonces, S menos P. Vamos a regresar aquí y hacer esa cuenta. ¿Quién es? Vamos a ver. Es que S menos P. Entonces, regresando aquí, si yo tomo el vector S y le resto el vector P, entonces lo que queda es 3 menos menos 1, eso da como resultado 4 positivo, menos 3 menos 3, eso da menos 6, y 4 menos 2 da como resultado 2, ¿no? Entonces obtengo 4 menos 6, 2, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tengo que comparar eso con Q menos R. Entonces, si yo tomo el vector Q y le resto el vector R, lo que voy a obtener es que Q menos R es el vector 5 menos 1, eso da como resultado 4, 0 menos 6, eso da como resultado menos 6, y 3 menos 1 da como resultado 2. Entonces, de hecho, S menos P y Q menos R son exactamente el mismo vector. Los dos son iguales al vector 4 menos 6, 2. Todo nada más para que quede constancia, voy a anotar esto, ¿no? S menos P es el vector 4 menos 6, 2, según las cuentas, y Q menos R es el vector 4 menos 6, 2 también, ¿no? Entonces, y en este caso, lo que resulta es que, en efecto, R menos P es paralelo a Q menos S, y además también resulta que S menos P es paralelo a Q menos R, y por lo tanto, ya tenemos, o sea, ya a partir de esta información, resulta que este es el diagrama correcto, o sea, nuestro paralelogramo tiene vértices P, R, Q, S en el orden que aparece en pantalla. ¿Sí se entendió esta explicación? O sea, bueno, la idea es que este procedimiento nos lleva a determinar que el diagrama del inciso A es el diagrama correcto. Los otros dos diagramas que intentamos no funcionaron, entonces ya tenemos el diagrama correcto, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el diagrama correcto para realizar el cálculo del área del paralelogramo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente paso? Muy bien. Entonces, vamos a, o sea, ya que sabemos cuál es el diagrama, pues entonces vamos a hacer lo del rollo que les decía de la traslación. Entonces, la idea es que el paralelogramo PQRS está flotando en el espacio. Voy a hacer la resta, voy a restar P, ¿no? O sea, así como en el diagrama que ven en pantalla resté el vector A para trasladarlo al origen, ahora voy a restar el vector P para realizar la traslación al origen, y voy a determinar cuál es el área del nuevo paralelogramo. Entonces, ya sé que estoy en el inciso A, entonces el paralelogramo que va a tener vértice en el origen, como el diagrama es así, ¿no? PRQS.
Entonces, aquí lo que voy a tener es R menos P, y en el vértice de arriba era S, entonces tomo S menos P, y naturalmente este tercer vértice va a ser Q menos P. Entonces, el área de este paralelogramo que estoy sombreando de amarillo es justamente el área del paralelogramo, coincide con el área del paralelogramo PQRS, ¿no? O sea, antes de trasladarlo. Y entonces, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área aquí? ¿No? Entonces, el área de este nuevo paralelogramo es igual a la longitud hay que tomar los dos lados, por ejemplo, R menos P, ¿no? Eso sería uno, producto cruz con S menos P, entonces sería la magnitud o la longitud de este vector. Y ya habíamos hecho las cuentas, ¿no? De quiénes eran R menos P y de quiénes eran S menos P, ¿no? Entonces, por ejemplo, R menos P es el vector 2, 3, menos 1. Entonces, esto es igual a la magnitud de 2, 3, menos 1, producto vectorial con S menos P. Y S menos P ya está calculado ahí en pantalla, es el primer renglón, ¿no? Es 4 menos 6, 2. Entonces, tal cual, escribo aquí 4 menos 6, 2, ¿no? Y ya hemos platicado cómo se hace el cálculo de este producto cruz, y recuerden que es parte de lo que se va a evaluar en el examen de este sábado. Y entonces yo tomo E1, E2 y E3, ¿no? Entonces pueden tomar I, J y K, recuerden que no hay ningún problema con eso. Y aquí acomodo 2, 3, menos 1, y 4 menos 6, 2, y entonces este producto cruz, que es el que estoy calculando, consiste en, digamos, tacho la primera columna, y entonces me queda 3 por 2, eso es 6, y luego menos 6 por menos 1 es 6, entonces con signo menos queda menos 6. La siguiente coordenada va a tener entrada negativa, entonces tacho la segunda columna, queda 2 por 2, eso es 4, menos 4, entonces da como resultado 4, finalmente tacho la tercera columna, y entonces hago 2 por menos 6, eso es menos 12, y luego menos 12 nuevamente, ¿no? Entonces quedaría, bueno, a ver, entonces el primer producto quedó menos 12, y luego menos 12, ¿no? ¿Sí se entendió esto? ¿Alguna duda? Y ahora simplifico. 6 menos 6 da como resultado 0. La segunda entrada naturalmente es menos 8. Y la tercera entrada es menos 24. Entonces, el área que estamos buscando, de nuevo, ¿no? Entonces, el área que estamos buscando es la magnitud del vector 0, menos 8, menos 24. Y entonces, esto sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que es 64, más 24 por 24. Pues eso es, creo que 576. Creo que sí. Si no, corríjanme, por favor. Entonces quedaría 64 más... Sí, eso, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sería esta raíz cuadrada, y entonces la suma de estos dos, entonces, da 640, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada de 640, y esto se puede escribir como 64 por 10, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir como 64 multiplicado por 10, y la razón por la que estoy poniendo el 64 es que tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Es 8, 8 por 8 es 64, entonces queda 8 veces la raíz de 10, y ya quedó, ¿no? O sea, finalmente después de todo este rato, el área que estábamos buscando es 8 veces la raíz cuadrada de 10. Y ya esta sería la resolución completa de la actividad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría que se explicara de nuevo con más detalle? Muy bien. Entonces, como verán, el proceso aquí está. El proceso de que nos dan los 4 vectores y no hay garantía de que esos 4 vectores estén anotados en el orden en el que van a aparecer los vértices del paralelogramo, porque les repito, hay varios ejercicios, hay un par de ejercicios de este estilo en la lista, y puede ser que venga uno en el cuarto parcial. El ejercicio resolver un ejercicio de este estilo implica ensayo y error, ¿no? Porque en principio no hay ninguna forma de saber
en qué orden van los vértices. De hecho, intentamos 3 veces, ¿no? Fue hasta la última ocasión, naturalmente, ¿no? En la que pudimos encontrarlo, pero tuvimos que ensayar 3 veces. Entonces, es un proceso tedioso, es largo, es complicado, ¿no? Pero hay una forma de esquivarlo, o sea, en principio tendríamos que hacer esto todo el tiempo, pero hay una forma de esquivar este proceso, o sea, hay una forma de no estar adivinando quién va primero y quién va después. Entonces, déjenme anotar esto. Y les explico cómo se usa esto para evitar el proceso de estar haciendo ensayo y error, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos P, Q, R y S, ¿no? O sea, supongan que tenemos este paralelogramo con estas características. Entonces, piensen vamos a pensar en el ejercicio de tomar el paralelogramo flotante y llevarnos ese paralelogramo flotante a un paralelogramo que ya está, que tiene uno de los vértices en el origen. Entonces quedaría el origen, aquí quedaría Q menos P, aquí quedaría S menos P y aquí quedaría R menos P, ¿no? Entonces ese sería el paralelogramo que utilizamos para calcular el área del otro paralelogramo. Y aquí quiero llamar su atención sobre este asunto. El asunto es que puedo pensar a recuerden, todos nuestros vectores están anclados en el origen, entonces puedo pensar a S menos P, y puedo pensar aquí a el vector Q menos P, ¿no? Y fíjense que si yo sumo esos dos vectores, o sea, si tomo el vector S menos P y le sumo el vector Q menos P, entonces, geométricamente, la forma en la que se hace el cálculo de la suma de dos vectores es justamente completando el paralelogramo. Entonces, geométricamente, lo que tendría que hacer sería tomar el vector amarillo y el vector rojo y completar el paralelogramo. Pero entonces ya que completa el paralelogramo, me fijo en el otro vértice del paralelogramo y la resultante es precisamente el vector que va desde el origen hasta el cuarto punto, ¿no? El que completa el paralelogramo. Pero como de por sí el azul era un paralelogramo, entonces en realidad el punto que completa el paralelogramo es el vector R menos P. Entonces, en otras palabras, si uno comienza con un paralelogramo, debe de suceder que S menos P sumado con Q menos P dé como resultado R menos P. Y resulta que, o sea, esto es cierto, ¿no? O sea, no importa cómo está el paralelogramo, no importa quiénes sean P, Q, R y S, si el orden en el que aparece es el orden de los vértices del paralelogramo, entonces va a suceder que la suma de S menos P con Q menos P sea lo mismo que R menos P. Y entonces, a partir de esto, se puede, digamos, esa propiedad se utiliza para resolver el ejercicio 1.24. Y el ejercicio 1.24, 3, 24, ajá. Entonces, el ejercicio 1.24, que se lo pueden ver ahí en pantalla, dice, imagínate que tienes P, Q, R y S, y estos son los vértices de un paralelogramo. Y eso lo que quiere decir es simplemente que tenemos el diagrama del ángulo superior izquierdo de la pantalla, ¿no? P, Q, R y S son los vértices consecutivos de un paralelogramo. Entonces, va a suceder que la longitud de Q menos P, producto cruz con R menos P, y noten que Q menos P es el vector amarillo, y R menos P es el vector verde, ¿no? Entonces, el producto cruz de esos dos vectores
es lo mismo que, la magnitud del producto cruz de esos dos vectores, según el ejercicio 1.24, es lo mismo que la magnitud de Q menos P, producto cruz con S menos P, y eso es lo mismo que la magnitud de R menos P, producto cruz con S menos P. Y entonces, lo que esa cadena de igualdades, fíjense que el número del centro, o sea, hay dos igualdades y está la magnitud de la izquierda, la magnitud de la derecha y la magnitud del centro. La magnitud del centro, Q menos P, producto cruz con S menos P, Q menos P, producto cruz con S menos P, es el área del paralelogramo, ¿no? Entonces, el área del paralelogramo, que es la cantidad que aparece en el centro de la pantalla, es igual a las otras dos magnitudes. Pero entonces, eso quiere decir que si a mí me dan 4 vectores, o sea, si a mí me dan 4 puntos en el espacio, y me dicen, esos 4 puntos en el espacio son vértices de un paralelogramo, pero quién sabe en qué orden, ¿no? Entonces, en principio, suena tentador, ¿no? Suena razonable empezar a hacer ensayo y error para determinar en qué orden van los puntos, ¿no? Tal y como lo hicimos en la actividad que acabo de presentarles. Pero lo que dice el ejercicio 1.24 es que en realidad no necesitábamos saber en qué orden están acomodados, porque ustedes pueden tomar cualesquiera 3 puntos y el cálculo de la magnitud del producto cruz lo que les va a devolver es el área, independientemente de cómo están acomodados los vértices. Por ejemplo, nosotros sabemos que la combinación correcta es Q menos P y S menos P, porque en el diagrama Q menos P y S menos P son los lados consecutivos del paralelogramo, ¿no? Entonces, la magnitud del producto cruz de ellos dos da como resultado el área del paralelogramo. Pero lo que dice el ejercicio 1.24 es que en realidad pude haberme agarrado Q menos P y R menos P, ¿no? Y también pude haberme agarrado R menos P y S menos P. Entonces, no importa si me agarro Q y R y si me agarro R y S. O sea, la combinación correcta es tomar Q y S. Y luego le restas P, haces producto cruz y la magnitud. Pero lo que dice la cadena de igualdades del centro es que en realidad no importa o sea, no importa cómo te agarras los vectores, la magnitud del producto cruz, en cualquier orden, siempre te va a dar como resultado el área, ¿no? Y la forma de probar las igualdades del ejercicio 1.24 pasa por utilizar esta identidad en negro que está pintada en el último renglón, ¿no? Entonces, ya Isabel o Alonso, ¿no? Ahondarán en cómo se usa esta identidad para demostrar la cadenita de igualdades, pero el escalón central, ¿no? O sea, la parte central de todo esto es utilizar esto, ¿no? Y ya con esto terminamos el capítulo de vectores en 3 dimensiones. Entonces, antes de pasar al capítulo de rectas y planos, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, las notas de rectas y planos ya están aquí disponibles en el Classroom, es el que aparece aquí como capítulo 2. Y entonces, la idea es, algo. Eso lo podemos usar en el examen. En el cuarto examen, sí, Ricardo, porque este es material que se evaluará en el cuarto parcial. Yo creo que este sábado tenemos el tercer parcial, entonces si usas esto, no sé, no veo cómo, pues, ¿no? Pero si usas esto en el tercer parcial, pues entonces ese material no se podía usar. ¿Sí respondí a tu pregunta, Ricardo? Bueno, en lo que responde Ricardo, sí, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Se ve bien? Bueno, entonces vamos a comenzar el capítulo de rectas y planos. Lo vamos a comenzar con la sección de rectas y les repito, ya está disponible ahí los primeros apuntes, ¿no? Y la idea es, vamos a comenzar con, déjenme hacer un repaso breve.
de cómo se ven las rectas en el plano, y luego ya vemos la definición de recta en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, para hablar de una recta en el plano, como habrán visto en Analítica 1, se requieren dos cosas. Se requiere un vector que le dé dirección a la línea recta, y además se requiere un punto por donde pase la línea recta. Con estos dos ingredientes, yo ya tengo determinada la línea. Entonces, la idea es que la línea se vería de esta manera. Pasa por el punto P, como pueden ver en el diagrama, y además corre paralela a la dirección V. Entonces, V está diciendo en qué dirección debe de moverse esta línea recta. Pero entonces, o sea, esto es en el caso de 2 dimensiones, ¿no? Y entonces la idea es que de aquí también, o sea, de aquí podemos extrapolar esta misma construcción y podemos llevarla a 3 dimensiones, ¿no? Entonces, si en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Con los ejes X, Y y Z, ahora, en lugar de tener un vector en 2 dimensiones, que sería el V, me están dando un vector V, ¿no? Que es un vector en 3 dimensiones, y tengo un punto P que se encuentra flotando en el espacio. Entonces, de la misma manera puedo pensar en la línea recta que pasa por P y que tiene a V como vector de dirección. Y entonces el asunto es que en Analítica 1 debieron haber visto que los puntos que se encuentran acá son puntos de la forma P más algún escalar multiplicado por V. Entonces, la idea para rectas en 3 dimensiones es exactamente la misma. Si yo tengo el vector, si yo tengo el punto P por donde debe de pasar la línea recta y tengo V, que es el vector de dirección, entonces cualquier otro punto que esté sobre esta línea recta en el espacio va a ser de la forma P más algún escalar multiplicado por V, y diferentes puntos de la línea recta me van a dar diferentes puntos en el espacio. Y justamente eso es lo que dice la primera definición, la definición 2.1, ¿no? Que está ya ahí en pantalla. Entonces, la definición 2.1 nos da la definición esencial de línea recta. Si me dan un punto en el espacio, que es el punto por donde va a pasar mi línea recta, y V tiene que ser un vector distinto del origen para que en efecto determine una dirección, ¿no? Entonces, V es también un vector en el espacio distinto del origen para que de verdad determine una dirección. La línea o recta, ¿no? Que pasa por P y tiene dirección V es un conjunto de puntos, es la colección de todos los puntos de la forma P más T veces V, donde T es un escalar, y eso es precisamente lo que intenté ilustrar acá, ¿no? O sea, la línea de azul es un conjunto formado por puntos. ¿Qué forma tienen esos puntos? Cada uno de esos puntos es de la forma P, que es el punto por donde pasa la línea recta, más algún escalar multiplicado por V. Entonces, la primera definición del capítulo, pues lo que hace es simplemente decirnos, para nosotros, las líneas rectas requieren 2 ingredientes. Un punto por donde pasa la línea y además un vector que le dé dirección. Ya teniendo estos 2 ingredientes, la línea es el conjunto de puntos que aparece descrito allí. Y naturalmente la definición continúa, pero ahorita ya se acabó el tiempo, de hecho ya me pasé 2 minutos. Entonces vamos a dejarle hasta acá, y el lunes continuamos viendo qué es lo que dice la primera definición, ¿no? de línea recta, y avanzamos en aplicaciones y en teoremas, ¿no? Muy bien, entonces, antes de despedirnos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que se vea con más detalle? Bueno, siendo ese el caso, la mejor de las suertes en el examen del sábado, y nos estamos viendo el lunes, ¿no? Buen fin de semana, nos vemos. Hasta luego, profe, nos vemos. Hasta luego, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Es profesor. Nos vemos. Hasta luego, gracias.